Ahí estamos grabando. Eh, Seguimos admitiendo. Bueno, entonces les decía, con el aumento de traten los chicos de mantener los micrófonos apagados porque yo si no tengo que salir de pantalla hay veces y la computadora medio que se cuelga. Así que traten de, estén atentos a tener sus micrófonos. Después van a poder preguntar como dijo Carolina. Bueno, entonces ese es el aumento de neutrófilos. Les decía, está asociado a las infecciones bacterianas. Y les decía que el pilar del diagnóstico en medicina son la clínica, que lo tiene el médico, la anamnesis, las preguntas, qué clínica tiene, si tiene dolores, qué dolor tiene, dónde lo tiene. Eso es súper importante, ¿no? Es la base de la medicina. Y después le agregamos los análisis de laboratorio, donde trabajamos nosotros, y después el otro pilar grande del diagnóstico son las imágenes, ¿no? Que han avanzado tanto, ¿no? Tomografía, radiografía, ecografía, resonancia magnética. Y con todo eso nosotros podemos llegar a un correcto diagnóstico, no solo con el laboratorio. El laboratorio es un pilar muy importante. El aumento en el número de eosinófilos se llama eosinofilia. Y nosotros la eosinofilia la vemos en los pacientes alérgicos y en los pacientes infectados por ciertos parásitos, como pueden ser los helmintos. No todos los parásitos producen eosinofilia. El aumento de monocitos, que está relacionado más por infecciones por hongos, o hay veces cuando algún paciente sale de quimio, lo primero que empiezan a aumentar son los monocitos, entonces vemos monocitos muy aumentados. Esos monocitos porque producen una sustancia que se llama tumor necrosis factor, factor de necrosis tumoral, y después toda la familia de los linfocitos. El aumento de los linfocitos, la linfocitosis, nosotros le decimos en el laboratorio fórmula invertida. Y en los procesos más benignos de la fórmula invertida, en general pensamos, ¿se acuerdan que les dije que el aumento de neutrófilos pensábamos en una infección bacteriana? Cuando la fórmula está invertida, o sea, tenemos más linfos que neutros, recuerden que en una fórmula normal hay más neutros que linfos, en una fórmula invertida, nosotros pensamos en una infección viral. Y va acompañado generalmente ese aumento de linfocitos de unos linfocitos más grandotes, más azules, que ahora vamos a ver en las fotos, que tienen bastante distintos términos, se llaman linfocitos reactivos, linfocitos activados, se llaman inmunocitos. El que nos vino a cambiar toda la historia de este tema de que en los virus tenemos las fórmulas invertidas fue esta pandemia del COVID-19. El COVID-19 no nos deja de sorprender, y en mi experiencia en el hospital de clínicas, estoy trabajando con pacientes COVID-19, en los hemogramas lo que encontramos es aumento de los neutrófilos y encontramos linfopenia. Y de hecho, en esta infección por este virus, la linfopenia, cuanto más grande sea la linfopenia, más grave va a ser el cuadro, ¿no? O sea, se asocia a gravedad del cuadro. Cuando se produce esa tormenta de citoquinas en el COVID-19, que aumentan todos los reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, ferritina, procalcitonina y todo, en ese momento que es el cuadro, vamos a decir que el paciente va a ir a la falla multiorgánica y va a fallecer en la infección por COVID-19, nosotros encontramos a los pacientes con linfocitos disminuidos, ¿no? Con linfopenia. Este virus, ya le dije, no nos deja de sorprender. Con respecto a las anomalías cualitativas, dice, con anomalías morfológicas, sin anomalías morfológicas. O sea, estamos hablando de la calidad de la célula. Con anomalías morfológicas, quiere decir que yo voy a ver al neutrófilo distinto, en general se asocian las anomalías morfológicas más a los neutrófilos. Voy a ver que el neutrófilo no es el mismo neutrófilo de siempre, que tiene anomalías en su citoplasma y o en su núcleo, y entonces va a recibir diferentes tipos de nombres que ahora vamos a ver en las diapositivas. Y sin anomalías morfológicas es el chiquito, generalmente ocurre en el servicio de pediatría, es el chiquito que nace con glóbulos blancos normales, cantidad de glóbulos blancos normales, cantidad de neutrófilos normales. Los neutrófilos no tienen anomalías morfológicas.
Sin embargo, es un chiquito que tiene infecciones a repetición, granulomas, infecciones en la piel, infecciones pulmonares, muchos procesos infecciosos incontrolables. Y cuando le hacemos la serología para HIV, el HIV es negativo, le hacemos complementos negativos, le medimos las inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas son también en valores normales, el complemento es en valores normales. Todo es normal, pero el paciente está inmunosuprimido, tiene infecciones. Y entonces ahí entramos en algunos estudios que nosotros hacemos en el Hospital de Clínicas, que es estudiar la función del neutrófilo. El neutrófilo hace 4 funciones fundamentales: la adhesión al endotelio, la quimiotaxis o migración, después la fagocitosis, o sea, come al microorganismo, y después tiene una actividad bactericida. Esa actividad bactericida depende de sus enzimas, principalmente de sus enzimas de sus gránulos primarios, lisozima, mieloperoxidasa, colagenasa, un montón de enzimas tiene el neutrófilo, y depende también, y es fundamental eso para poder cumplir su actividad bactericida el neutrófilo, de una enzima que está en la membrana, que se llama NADPH oxidasa o fagocito oxidasa, que lo que genera son especies reactivas de oxígeno, sobre todo anión superóxido, agua oxigenada, todos derivados de las especies reactivas de oxígeno, que lo que terminan es de destruir el microorganismo, porque tienen una actividad microbicida más importante. En el neutrófilo, la actividad de la NADPH oxidasa generadora de radicales libres es más importante que la actividad enzimática derivada de las enzimas. En estos pacientes, con esta enfermedad granulomatosa crónica, hay un defecto en una de las unidades, o varias, hay distintas variantes, vamos a decir, pero hay un defecto en son varias unidades las que forman la NADPH oxidasa. Hay un defecto en una de las unidades de la NADPH oxidasa, que la más común es ligada al cromosoma X, en la GP91, y lo que hace es que ese neutrófilo no genere especies reactivas de oxígeno, y por eso ese chiquito se enferma. Pero cuando yo miro esos neutrófilos son totalmente normales. El diagnóstico lo voy a hacer midiendo el anión superóxido y midiendo las especies reactivas. Acá tenemos los valores, cuando decimos disminución en el número de neutrófilos. Por debajo de 2.200 por milímetro cúbico es neutropenia, y por debajo de 500 neutrófilos es una neutropenia severa. Estos pacientes que están aquí son pacientes que tienen que estar aislados, ¿sí? Porque se agarran infecciones en cualquier momento, no pueden estar en contacto en una sala común de internación. Incluso los libros de hematología, estos con menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, lo denomina agranulocitosis, como un capítulo aparte en los libros de hematología. Las neutropenias en general se van a producir, la mayor parte de las neutropenias son por medicamentos. Tenemos neutropenias también por déficit severos de vitamina B2, y la vitamina B2 se produce en anemia megaloblástica, pero como es una vitamina que se necesita para la síntesis de DNA, va a afectar a todas las células del tejido hematopoyético a la larga. Por anticuerpos, los glóbulos blancos, antineutrófilos. Tenemos por hiperesplenismo, aumento de la función del vaso, acuérdense que el vaso hace función de hemocateresis. Tenemos varias causas por las cuales, pero la causa más común es farmacológica, ¿no? Que produce una hipoplasia amiloide. La quimioterapia sería el ejemplo típico de neutropenia, ¿no? El paciente que recibe quimioterapia y la neutropenia, ¿no? Es un paciente que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Después hay neutropenias, hay listas y listas de pacientes con neutropenias por otras causas, ¿no? Que no vamos a tocar acá en el tema de hoy. Los neutrófilos dijimos cuando tenemos infecciones de tipo bacteriano. Acá tenemos la primera foto, fíjense la gran cantidad de neutrófilos por campo. Nosotros observamos, no sé cómo trabajarán en otros países, pero nosotros utilizamos el objetivo de 40 por, normalmente, que es el objetivo intermedio, vamos a decir, del microscopio. Tenemos el de 10, de 40 y el de 100, que es el de inmersión. Nosotros observamos en 40. En 40 ya tenemos idea de cómo están los glóbulos blancos, de cómo están los glóbulos rojos, de cómo están las plaquetas. Nosotros ya tenemos mucha idea. Ya tenemos el dato que nos dio el contador hematológico, del cual también yo les he dado una charla, y del cual ustedes tienen una linda charla también en mi canal de YouTube, como para que ustedes puedan repasarla.
los contadores hematológicos hoy nos dan mucha información, ¿no? Los contadores de última generación que tenemos. Fíjense, en ese paciente yo ya estoy viendo que las plaquetas están súper aumentadas. Para los que no conocen, las plaquetas son todos esos puntitos violetas. Y estoy viendo que en un mismo campo yo estoy viendo gran cantidad de glóbulos blancos. O sea, los glóbulos blancos yo ya sé que en este caso están aumentados. Y veo gran cantidad de neutrófilos. O sea que si yo en un campo estoy viendo tantos neutrófilos, yo ya sé que tengo una neutrofilia. Este dato va a coincidir con el dato también del, vamos a decir, va a coincidir con el dato del aparato, ¿no? Aquí tenemos eosinofilia. En un campo yo estoy viendo 3 eosinófilos. Piensen ustedes que el valor normal en una fórmula leucocitaria es de 0 a 4%. Y acá yo estoy viendo en un solo campo 3 eosinófilos. Les había comentado los objetivos 40 y 100 por. Yo uso, obviamente que uso el objetivo de 100 por, cuando yo ya empiezo a ver células inmaduras, cuando yo ya empiezo a ver células indiferenciadas, cuando yo ya me empiezo, tengo que ver una anemia, tengo que ver las inclusiones citoplasmáticas, todo eso que también, todo el tema de las inclusiones citoplasmáticas, subí un video en YouTube que está súper bueno para que ustedes también lo vean, el video, porque ahí es un video con imágenes, donde ustedes pueden ver todas las formas que pueden adoptar los glóbulos rojos, los tamaños, cómo clasificamos las anemias. Entonces, yo ya con el aparato, en este caso me estoy dando cuenta que están predominando los eosinófilos, ¿no? Ya pasaré a otro campo y seguiré mirando. Cuando les dije que cuando había alteraciones, anomalías morfológicas, por una cuestión didáctica yo puedo decir, bueno, el problema morfológico en el neutrófilo o lo tiene el núcleo o lo tiene el citoplasma. Si lo tiene el núcleo, un neutrófilo tiene, vamos a decir, entre 3 y 4 lóbulos. Ustedes todos ustedes lo conocen, que es un elemento lobulado con unos granulitos muy finitos en la coloración de Mayurun walchiensis. Si ese neutrófilo se ve bilobulado, nosotros hablamos de la anomalía de Pelger-Webb. O sea, vamos a ver a todos los neutrófilos bilobulados. Es una anomalía de carácter hereditaria, donde los neutrófilos, ahora vamos a ver, o no se segmenta directamente el núcleo, en la variante homocigota, el núcleo redondo, o aparecen en forma de angiojito bilobulados, como si fueran de eosinófilos, pero el citoplasma es de neutrófilo. Pero todos, el 90-100% aparece así. No tienen anomalías funcionales, por lo menos los de la variante heterocigota, en los estudios que hicimos en el hospital. Cuando esos neutrófilos bilobulados, algunos neutrófilos bilobulados o con núcleo redondo, acompañan algunas neoplasias hematológicas como pueden ser síndromes mielodisplásicos, leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, de lo cual vamos a hablar hoy, nosotros a ese neutrófilo que no pertenece a la anomalía genética, nosotros lo vamos a llamar neutrófilo pseudopelguero, neutrófilo pelgueroide, porque muchas veces acompaña a esas patologías neutrófilos de esas características. La hipersegmentación es cuando el neutrófilo tiene 5 o más de 5 lóbulos, ¿sí? Lo más común es la anemia megaloblástica, o sea, junto a la macrocitosis, la anemia macrocítica normocrómica, aparecen neutrófilos con 5 segmentos o más de 5 segmentos. Es bastante característico, es bastante interesante, se informa. Se llaman polilobocitos, pleocariocitos, neutrófilos hipersegmentados, neutrófilos polisegmentados, tienen distintos términos. También lo informamos en el informe hematológico. Hereditaria es la anomalía de Undrix. La anomalía de Undrix, yo nunca tuve ningún paciente, vi por libros, y todos los neutrófilos son hipersegmentados. Según la bibliografía, yo nunca tuve en 30 años una anomalía de Undrix. Después vamos a las anomalías en el citoplasma. Las anomalías en el citoplasma tenemos la granulación gruesa, que nosotros lo informamos NGG, neutrófilos con granulaciones gruesas. Antes se conocía como neutrófilos con granulaciones tóxicas, ese término nosotros acá en Argentina lo dejamos de usar. Es cuando vemos los neutrófilos con una granulación más gruesa de lo normal. Ahora vamos a ver algunas fotos, eso lo vemos todos los días en el laboratorio. Lo vemos en pacientes que tienen sepsis, lo vemos en pacientes que tienen infecciones severas, lo vemos en pacientes que reciben medicaciones, lo vemos en pacientes que están recibiendo factores estimulantes de colonias para salir de la leucopenia. Muchos de esos neutrófilos salen con granulaciones gruesas. Eso nosotros lo informamos también dentro del informe del laboratorio. Después ya tenemos todas anomalías más raras, todas las que siguen,
cuerpos de Dole, que son inclusiones citoplasmáticas como de un color celeste, generalmente en el extremo, en el citoplasma, pero bien pegado a la membrana plasmática de los neutrófilos. Son generalmente restos de RNA, playas residuales de RNA desnaturalizado, retículo endoplásmico granular. Aparecen pacientes que tienen quemaduras severas, aparecen en pacientes que tienen escarlatina, enfermedad producida por un estreptococo betamolítico. Aparecen esas inclusiones citoplasmáticas acompañando a los neutrófilos. Son totalmente benignas. Una anomalía bastante parecida a los cuerpos de Dole, pero que es de carácter genético, es la de May-Helin, que también es rara, donde también tenemos restos de las granulaciones muy parecidas, pero estos pacientes siempre están acompañados, es una anomalía de carácter genético, esta anomalía está acompañada de una plaquetopenia severa con macroplaquetas, cosa que en los cuerpos de Dole, que son adquiridos, no tenemos. La anomalía de Alder-Rayleigh es una anomalía que también rara, que está asociada a las mucopolisacaridosis. Se ven unos gránulos muy parecidos a la granulación a la granulación gruesa, perdón, pero que no tienen una coloración más rojiza. Está asociada a las mucopolisacaridosis y es una patología que también vamos a ver algunas fotos que también es rara. Y por último tenemos el síndrome de Chidiac-Hashi, que es un síndrome que aparece en pediatría, un síndrome súper grave. Los chicos que nacen con enfermedad de Chidiac-Hashi son albinos, tienen hepatosplenomegalia, son pacientes que tienen poca sobrevida, son pacientes que requieren un trasplante de médula ósea a futuro, son pacientes que tienen problemas a nivel del aparato de Golgi, una granulación gigante que produce una autodigestión de la célula, son pacientes que después van entrando en citopenia, la función de los neutrófilos está totalmente alterada, tienen mala actividad de generación de anión superóxido, tienen mala quimiotaxis, no fagocitan bien sus neutrófilos, así que es una enfermedad sumamente grave que sí se observa en los servicios de pediatría y de hematología pediátrica. Bueno, acá tenemos las fotos de los neutrófilos Pelger. Estos son los heterocigotas, todos los neutrófilos los vamos a ver así, ¿ven? Bilobulados, con granulitos de neutrófilos. Estos son callados. Y esta es la variante homocigota. Es un neutrófilo, pero con núcleo redondo. Se dice que es núcleo redondo con cromatina en escarapela. Ven que tiene en el medio una masa de cromatina y en la periferia también tiene como masas de cromatina. Son neutrófilos, ¿sí? Lo que está discutido es si la función de estos neutrófilos está alterada o no. Esto nosotros tenemos nuestra propia experiencia que no están alterados, los heterocigotas. Los homocigotas hay datos contradictorios con respecto a su funcionalidad. Acá tienen otra foto, ¿ven? Neutrófilo Pelger, este pareciera más un callado. Y acá tienen un eosinófilo, bilobulado, pero fíjense el citoplasma. Toma la eosina, igual que los glóbulos rojos, nada que ver el color del citoplasma. Esto es un neutrófilo, con núcleo bilobulado, enfermedad de Pelger. Esto que no habíamos nombrado, miren cómo se ve la cromatina del núcleo. Son neutrófilos, a ustedes les parecería que son monocitos quizás. Son neutrófilos con pseudomaduración nuclear. La cromatina se ve como laxa. Acuérdense que en el neutrófilo la cromatina está condensada. Esto se ve muy comúnmente en los síndromes mielodisplásicos, que son estados que antes se conocían como preleucémicos, ahora pertenecen a un grupo heterogéneo de patologías, ¿sí? Que se caracterizan por las citopenias, por las anemias refractarias. Tienen anemia refractaria con exceso de blastos, anemia refractaria con sideroblastos en anillo, hay toda una leucemia mielomonocítica crónica, hay toda una clasificación que entra dentro de este grupo de síndromes mielodisplásicos. Todos tienen alteraciones citogenéticas, los síndromes mielodisplásicos que antes eran conocidos como preleucemia. Ahora ya no uso más ese término. Acá tienen el hipersegmentado. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Miren esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lóbulos, ¿no? Y miren la macrocitosis asociada, ¿no? Estos glóbulos rojos son súper grandes. Les decía que es bastante característica en la anemia megaloblástica se da por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, hay algunas variantes, como la anemia perniciosa, por problema en el factor intrínseco. Miren aquí, la granulación gruesa. Miren, esto es granulación gruesa, esto es granulación normal, esto es granulación gruesa. Y miren estos que tienen vacuolas. Entonces, la granulación gruesa junto a la vacuolización citoplasmática siempre no es de buen pronóstico para los neutrófilos. Los pacientes sépticos,
es bastante común que tengan granulaciones gruesas y vacuolización citoplasmática, indica como un cuadro infeccioso más grave. También podemos tener hipogranulación en los neutrófilos. Fíjense, si este es un neutrófilo granular, miren este. No tiene gránulos. Miren este. Y es un neutrófilo. Sin gránulos. Fíjense el citoplasma. Ni un gránulo. Esto generalmente se da en el déficit porque la enzima marcadora de la línea mieloide es la mieloperoxidasa. Generalmente se da en el déficit genético de mieloperoxidasa, ¿sí? Que es una de las enzimas del neutrófilo, la que marca la serie, vamos a ver. Acá tenemos los cuerpos de Dole, inclusiones basófilas de RNA desnaturalizado. Fíjense, ¿ven la inclusión en el neutrófilo? ¿Sí? ¿Ven? Aquí son bastante desapercibidas, hay que tener el ojo bien hecho. Aparecen infecciones, aparecen quemaduras severas, en algunos desórdenes mieloproliferativos, por uso de agentes citotóxicos, quimio, está compuesto por RNA también. ¿Sí? Les había dicho. Perdón, pasé una diapositiva. Acá, Meigeling. Meigeling es la otra. ¿Se acuerdan que también les dije que eran restos de DNA? Pero les dije que la diferencia, hay un micrófono prendido. Si pueden apagarlo, si no, me obligan a salir un poquitito acá de pantalla. Fíjense si alguien tiene el micrófono prendido. Las alteraciones cualitativas, tenemos la de Meigeling, que son muy pequeñas. Fíjense aquí, aquí, viene en el reborde, y fíjense esta macroplaqueta. Les dije que esta es una anomalía genética y que a diferencia de los cuerpos de Dole va acompañado de trombocitopenia, plaquetas bajas, y plaquetas gigantes. Esto que está aquí es una plaqueta gigante. Acá tenemos la anomalía de Alder-Rayleigh. ¿Ven? Que se puede confundir con las granulaciones gruesas. ¿Ven? Pero que ven que tiene como otra textura de granulación. Está asociada generalmente a enfermedades de Hurley, Hunter, mucopolisacaridosis, es autosómica recesiva. ¿La ven? ¿Ven que tiene una coloración como más especial? Son gránulos densos similares a los del basófilo, se observan en todos los leucocitos y precursores, no tiene anomalías clínicas. Y acá sí entramos en esa anomalía que les dije, ¿se acuerdan? Esos chicos albinos con hepatoplenomegalia, graves, ¿sí? Esos pacientes, esos chiquitos, esta patología es súper grave, y miren la granulación ya en los precursores de los glóbulos blancos, ya aparecen unas granulaciones gigantes, miren, que afecta incluso a la serie linfoide. Miren este linfocito con estos gránulos, increíble, ¿no? Gránulos gigantes en todos los leucocitos, en los precursores, alteraciones, vamos a decir, a nivel de la microscopía electrónica en el aparato de Golgi, un problema en la fusión a nivel de las vacuolas del aparato de Golgi, y es de muy mala evolución. Se usan antibióticos de primera generación, segunda, tercera generación, para tratar al paciente, y la solución es un trasplante medular, ¿no? Miren, estos son precursores, miren. Los agujeros, ven que como que se autodigiere el acero y el gránulo queda dentro de una vacuola gigante. Miren este neutrófilo en sangre periférica, ¿no? Increíble, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en el hospital clínico. Esto se ve mucho en pediatría. Acá entramos, ¿se acuerdan que yo les comenté que en las virosis las fórmulas estaban invertidas? Había más linfos que neutros. Y les dije que iba acompañado de unos linfocitos reactivos llamados inmunocitos. El doctor Griniaski, en su atlas, el gran doctor Griniaski, que fue médico y que fue profesor de nuestra cátedra hace muchísimo tiempo atrás, el profesor escribió un libro, que es el Atlas de Griniaski, y él describía, por una cuestión didáctica, que los inmunocitos pueden tener, los subclasificó, vamos a decir, pero para cuestión didáctica, los clasificó en pseudoblásticos, célula de Tur, que es una célula que tiene como un agujero donde se alojaría el virus. Lo clasificó en plasmocitoide, unos que parecen tipo plasmocito, monocitoide, algunos inmunocitos que parecen monocitos, y entonces hizo toda esa clasificación, hasta incluso agregó el que se llama pseudoblástico, que es parecido a un blasto, que el blasto es de las leucemias agudas. Entonces,
Es muy pleomórfico, es increíble que esto sea un linfocito. A veces, a veces no se agranda tanto y queda muy azul. Nosotros a ese linfocito que es muy azul, de cromatina laxa, lo llamamos linfocito. A ese linfocito que es muy azul lo llamamos linfocito hiperbasófilo, ¿no? Nosotros tuvimos acá hace un par de años una epidemia bastante importante de dengue, que es producida por un virus también, y veíamos las fórmulas invertidas, veíamos en los pacientes plaquetopenia, en todos los pacientes con dengue tenían plaquetopenia en la fase activa de la enfermedad, y veíamos las fórmulas invertidas, se comportaba como un virus, y veíamos linfocitos muy azules, veíamos algunos inmunocitos, pero veíamos esos muy azules, de hecho eso se ha publicado en algunas revistas, ¿no? Pero tienen los rebordes muy azules, vacuolización citoplasmática, los rebordes azules es como que atraparan los glóbulos rojos, ¿ven? Como que atrapan los glóbulos rojos, estos se llaman inmunocitos. Miren esto, increíble, que esto venga de un linfocito, ¿no? Eh, eh, son linfocitos reactivos. Miren, ven cómo atrapa, que son hiperbasófilos. Esto se ve muy comúnmente en la mononucleosis infecciosa, que es producido por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, pero no es exclusivo de una patología, pero bueno, los cuadros más floridos de inmunocitos nosotros lo tenemos en citomegalo y vamos a decir en citomegalo y en Epstein-Barr, que es la mononucleosis infecciosa. Miren esto, increíble, miren cómo toma esta forma, ¿no? Estos linfocitos reactivos, llamados también inmunocitos, cómo van tomando estas formas. Que esto sea un linfocito es una cosa increíble, ustedes que conocen un linfocito. Los linfocitos a veces pueden presentar gránulos, ¿sí? Hay que estar atentos porque eso puede estar asociado a patologías generalmente metabólicas de depósito. Por ejemplo, mucopolisacaridosis, depósitos de fingolípidos, todas patologías que nosotros tenemos un instituto muy importante en Argentina que estudia, que es el Centro de Chamoles, que estudia enfermedades en un papelito, ponen una gota de sangre del paciente y estudian las famosas enfermedades de origen congénito. Y bueno, muchas veces la presencia de estos linfocitos granulares nos ayuda. Fíjense, un linfocito, miren qué gránulo tiene este linfocito. Existe el linfocito grande granular normal, pero cuando vemos mucho este tipo de gránulos y cuando vemos mucho de estos tipos de linfocitos, este tipo de linfocitos, nosotros sabemos que es patológico. Bueno, con esto terminamos de ver más o menos en forma bastante rápida el tema de las alteraciones benignas, las más frecuentes, esos conceptos que les dije de fórmula invertida, el concepto de desviación a la izquierda, eosinofilias, monocitosis, los inmunocitos, los hipersegmentados, más o menos con eso tenemos todo lo que vemos en el laboratorio todos los días. Ahora entramos en el grupo más heavy, más pesado, ¿sí? Que son las alteraciones oncomatológicas, las neoplasias. Acuérdense que en las neoplasias hay una alteración citogenética. Eso ocurre en todas las neoplasias, ¿sí? Ya sea desde un cáncer de colon, desde un cáncer de mama, desde un cáncer de próstata, hasta, vamos a decir entre comillas, cáncer en la sangre, ¿sí? Es una neoplasia de las células sanguíneas de la sangre, que obviamente tiene la característica que tiene cualquier tumor, cualquier proceso tumoral. O sea, hay una proliferación descontrolada de células, y las células no se diferencian, proliferan en un estadio, acuérdense la hematopoiesis, que a partir de una célula madre se iban como dividiendo en ramitas, iban formando las unidades formadoras de colonias, que nosotros no las distinguíamos morfológicamente, después aparecen todos los elementos inmaduros e indiferenciados, hasta llegar a los elementos maduros. Acuérdense que todas las células de la sangre son generadas a partir de una única célula, que es una célula madre pluripotencial llamada stem cell, que tiene la capacidad de ser autorrenovable y pluripotente. Entonces, ese concepto permite a mí razonar lo siguiente, dos conceptos importantes. Si la célula sufrió una alteración genética en algún estadio indiferenciado, por ejemplo, blasto, ¿no? Que es una célula muy indiferenciada de la línea mieloide, sufrió una alteración citogenética. En ese estadio, la célula va
esa alteración genética va a producir cambios metabólicos en las células, generalmente la activación de una tirosinquinasa, y la célula va a proliferar descontroladamente en ese estadio y va a invadir toda la médula, como hacen todos los tumores, y invade toda la médula y no deja crecer a las células normales. Todas tienen una alteración citogenética, absolutamente todas. Aguda, mieloide crónica, todas las patologías tienen alteraciones citogenéticas características. Ahora cuando vayamos pasando las diapositivas vamos a hablar un poquito de las que me parecen más importantes. Después, segundo concepto, que es un concepto de biología de la facultad, que incluso alguna gente no llega a entender, pero vamos a repetirlo, como tenemos acá chicos estudiantes. Una cosa es proliferación y otra cosa es diferenciación celular. Si yo tengo una célula A que pasa a una célula B, que pasa a una célula C, de esa C a una D, E, F, y termina en F, y F sufre apoptosis y muerte programada y muere, eso se llama diferenciación celular. La célula pasó de A a F, cumplió su función, estaba programada, apoptosis, muerte programada y terminó. Eso es diferenciación celular. Proliferación celular es que a partir de una célula A yo formo 2A, 4A, 8A, 16A, 32A, 64 células A, pero estoy en A, no me estoy diferenciando. En nuestro organismo las células proliferan, obviamente, pero también se diferencian. La célula cancerosa, la célula tumoral, y en este caso puntualmente la célula tumoral hematológica, pierde esa capacidad de diferenciación, se clona en un estadio y prolifera en ese estadio clonal, ¿sí? Y va proliferando descontroladamente y no se diferencia, a eso quería llegar. Y no sufre diferenciación celular. Al no sufrir diferenciación celular, prolifera clonalmente. Las leucemias, a diferencia de otros tumores de tejidos sólidos, en los tejidos sólidos, es común que la célula oncológica prolifere y invada otros tejidos, o sea, no le alcance con proliferar descontroladamente en la próstata, supónganse que es un tumor de próstata, sino que invaden, por ejemplo, los huesos, o el hígado, o el cerebro, eso pasa en muchos tumores. En el caso de hematología, no hay tanto ese proceso de metástasis, salvo las leucemias linfoblásticas agudas, que son de los niños, son patologías graves. Acuérdense que de todo este grupo que están viendo ahí, las más graves son las agudas, y esas leucemias agudas, hay unas células llamadas blastos, en el caso de leucemia linfoblástica aguda, pueden infiltrar el sistema nervioso central y aparecer en la punción de LCR, en la punción del líquido cefalorraquídeo. Por eso todos los chiquitos que tienen leucemia linfoblástica aguda, uno de los estudios que se hace es hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, el citológico, y ver la presencia de blastos, ¿no? Incluso en la quimio se usa una quimio intratecal para tomar también la parte del sistema nervioso por si hubo una infiltración de esas células en la leucemia linfoblástica aguda común de los niños. Acuérdense que las agudas son las más graves. Otro criterio más, antes que después incluso me lo van a preguntar en el chat, todos estos procesos, yo no puedo ser aventurado porque soy profesional de la salud. Ningún proceso oncológico tiene curación, vamos a decir. Nosotros hablamos de remisión de la enfermedad, ya sea hematológico, un tumor de mama, un tumor de próstata. Sería muy imprudente de mi parte decir que estas enfermedades se curan. Pueden remitir para siempre o pueden volver a aparecer, como pasa con las otras neoplasias. Una persona puede tener un tumor de próstata, se le hace la hormonoterapia, se le hace la radioterapia, se le saca la próstata, se le hace todo el tratamiento. Teóricamente no debería tener más ningún problema y 5 o 6 años después aparece una lesión en un hueso que resulta ser una metástasis de una de estas células que invadió otro tejido y se reprodujo, y entonces nosotros vemos en el laboratorio el aumento de PSA, que es un análisis que marca glándula prostática, y la persona no tiene próstata, y la persona ha recibido tratamiento, ha tenido una cirugía radical sin próstata. ¿Y cómo puede ser que nosotros en el laboratorio estemos midiendo tanto PSA? Porque esa célula tumoral de la próstata entró en el hueso, creció en el hueso, produjo una metástasis ósea, una necrosis ósea, y lo que va a producir es lo que produce esa célula, ¿no? PSA, que es un antígeno que produce. Y entonces un paciente sin próstata tiene
aumento de PSA. Eso se ve porque pueden invadir otros tejidos, ¿sí? Y entonces, no podemos hablar de curación, nosotros hablamos de remisión. Para el tema hematológico, a nosotros lo que nos interesa es la remisión citogenética, o sea, que la alteración citogenética deje de estar, ¿sí? En este tema de patología, la remisión. Entonces, introducimos un concepto que se llama enfermedad mínima residual, o EMR, donde nosotros lo que queremos es que no haya más células con esta alteración citogenética. Controlamos al paciente una vez que terminó la quimio con hemogramas y lo que tratamos de hacer es ver que la alteración citogenética desaparezca. Y vamos siguiendo un poquito al paciente con este tema, ¿no? Y hablamos de remisión de la enfermedad, ¿eh? Remisión. Por ejemplo, es común que las leucemias linfoblásticas comunes en los chiquitos de 2, 3, 4 años o menos puedan aparecer en la adolescencia de nuevo, y sin embargo habían desaparecido. Entonces, ¿se curó la enfermedad? No, remitió. Vamos a hablar de remisión. Lo que queremos nosotros es que la remisión sea completa, que no aparezca nunca más la enfermedad, pero desde un tumor de mama, tumor de próstata, una leucemia, un linfoma, un mieloma, lo que ustedes quieran, cuando es oncológico, la patología puede volver a aparecer. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro, porque si no sería una imprudencia muy grande del infante. Síndrome mieloproliferativo, bueno, leucemias agudas es el grupo de las leucemias más críticas, vamos a decir, ahora las vamos a ver, son las más agresivas. Vamos, hay miles de clasificaciones, ya les digo, miren que esto lo tenemos que ver en 2 años de cursada de posgrado de la facultad, y en poquito tiempo ya vamos a terminar la clase. Síndromes mieloproliferativos, los síndromes mieloproliferativos son un grupo de patologías grandes, donde la más relevante es la leucemia amiloide crónica. Pero no solo está la leucemia amiloide crónica, sino que tenemos la policitemia vera, la mielofibrosis con metaplasia mieloide, y la trombocitemia esencial, no trombocitopenia, trombocitemia esencial. Tenemos esas 4 patologías. La más común es la leucemia amiloide crónica. Todas tienen alteraciones citogenéticas, y la alteración citogenética en la leucemia amiloide crónica, ¿saben dónde ocurre? Seguramente, si hay hematólogos, seguramente lo saben. La alteración citogenética ocurre en la stem cell. La alteración citogenética ocurre en la célula madre. Esa alteración citogenética. Es una translocación entre el cromosoma 9 y 22 en la leucemia amiloide crónica, que forma un cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia, Ese cromosoma Filadelfia que se forma codifica, ese cromosoma Filadelfia genera un gen de fusión que se llama BCR-ABL. Ese gen de fusión BCR-ABL, posterior a la alteración citogenética, codifica para una proteína 210, ¿sí? Forma una proteína oncogénica que tiene actividad de tirosinquinasa, produce fosforilación de la membrana de las células y produce una proliferación descontrolada. Lo interesante de acá, que es algo que le enseñamos en los chicos de la facultad, es que si yo el desorden lo tengo en la stem cell para abajo, o sea, piénsenlo vertical en la hematopoiesis, voy a tener una proliferación para abajo descontrolada, me va a aparecer en sangre periférica todas las células inmaduras de la línea mieloide, que es lo que pasa en la leucemia mieloide crónica. No va a ser un cuadro tan homogéneo como en la leucemia aguda, que el trastorno clonal ocurre en el blasto, y la célula prolifera en blasto. Eso pasa en las leucemias agudas. En mieloproliferativo, mieloide crónica, vamos a tener toda la serie mieloide, porque el problema viene desde la célula madre. O sea, ustedes imagínense lo siguiente: o el problema lo tengo vertical en la hematopoiesis oncológico, o lo tengo en una línea horizontal. Entonces voy a tener proliferación de esa línea horizontal. Los síndromes linfoproliferativos también abarcan un montón de patologías, y la más común del laboratorio es la leucemia linfática crónica. Esta es la más buena de todas, esta es la más benigna de todas, esta es la que el paciente a veces ni siquiera le damos tratamiento. Ocurre en pacientes mayores de 55 o 60 años, existen algunos casos en menor edad, pero estadísticamente en gente más grande. Generalmente hay veces ni siquiera los tocamos con respecto a
no los tocamos con respecto a, al tratamiento, porque a veces si un paciente de 70, 80 años le queremos hacer quimio, lo terminamos matando con la quimio. Entonces, es una patología que nosotros controlamos que no haya mucha leucocitosis, que no haya mucha linfocitosis. Si eso se bandea, nosotros tenemos que introducir tratamiento. Pero si no, es una patología, es la más buena de todas las leucemias que están viendo ahí en foto. Y después se acuerdan que cuando yo les di la charla en Instagram, les dije que también había otros procesos oncomatológicos. No nos quedábamos nada más con los procesos de la sangre, sino nosotros tenemos un sistema linfático, una circulación linfática muy importante, con ganglios linfáticos en todo nuestro cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el ganglio axilar, en el ganglio cervical, en el ganglio inguinal, pero nosotros tenemos ganglios en los pulmones, tenemos ganglios en el abdomen, tenemos ganglios en todos lados. Todo nuestro cuerpo está impregnado en ganglios, un sistema linfático, donde van a madurar los linfocitos, parte de los linfocitos. Van a madurar ahí y relacionarse con los antígenos. Tiene una función inmunológica muy importante, la linfa y el sistema linfático. Cuando el proceso tumoral es a nivel de los ganglios linfáticos, a esa patología nosotros la vamos a llamar linfoma. Dentro de los linfomas tenemos una que está separada, que se llama enfermedad de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, o enfermedad de Hodgkin, que tiene una característica en el corte histológico del ganglio, no en sangre, que tiene una célula muy grandota, multilobulada, llamada célula de Rede-Sternberg. Y después tiene los linfomas no Hodgkin, que hay una gran clasificación de bajo grado, alto grado, de alta agresividad, baja agresividad, de dominio linfocítico. Tenemos una clasificación gigante de la OMS y otros grupos que clasifican los linfomas. Ahora, ¿por qué yo no les voy a pasar fotos de linfomas? Porque los linfomas nosotros no los diagnosticamos, los bioquímicos en sangre periférica. Nosotros no vemos las células. Eso lo ve la gente que hace anatomía patológica. Nosotros no biopsiamos ganglios, nosotros no vemos el ganglio. Y entonces eso corresponde, ¿sí? Corresponde a la gente de anatomía patológica. Lo mismo pasa, todas estas patologías, todas las que están viendo ahí, todas, desde la leucemia hasta los mielomas, todas hay que hacerle una PAMO, que es una punción, aspiración de médula ósea, o una punción biopsiar la médula ósea. Eso se hace en el hueso de la pelvis, se está haciendo con una aguja especial, y lo hace un médico hematólogo. Por lo tanto, es otro de los materiales que nosotros los bioquímicos no accedemos, salvo que tengamos que hacer una reacción citoquímica o algún estudio especial. Pero si no, o una citometría, nosotros no accedemos a la observación microscópica de la médula, puede ser interaccionando con los médicos, veamos, pero nosotros no somos observadores de la médula ósea, que es donde se generan estas patologías. La médula ósea la toma el médico hematólogo, la hace como una especie de extendido, puede hacer un taco, una biopsia, que la va a mandar a anatomía patológica, eso se llama biopsia, función aspiración, es como aspira con un trocar del interior del hueso plano, que es donde se generan la médula ósea que genera todas las células de la sangre, y biopsia. La biopsia va a anatomía patológica, la médula la mira el médico hematólogo. Por eso de linfomas nosotros tenemos estudios que podemos ayudar al estudio de los linfomas, pero no es citológico. No es citológico. A ver, esto acá, que tengo aquí, tengo gente esperando. Sentimos. Ahí está. Ahí está. Bueno, les decía, estaba en el tema de los linfomas, porque no me pierdo, en el tema de los linfomas. Después tenemos, porque había perdido el hilo, en los linfomas nosotros podemos aportar en el diagnóstico, pero no en el diagnóstico citológico. Podemos aportar porque, por ejemplo, podemos medir una LDH, que si bien es inespecífica, en el seguimiento de linfomas es una enzima que tiene muchas isoenzimas, pero en tumores es importante. Podemos medir una beta-2 microglobulina, sangre, que está asociado al seguimiento de los procesos tumorales porque forma parte del complejo HLA. Entonces tenemos algunos estudios, pero no citológicos. Nosotros, no es que no los haya, los hay, pero nosotros no accedemos a ese material. Mielomas pasa lo mismo. Mielomas es una alteración citogenética a nivel del plasmocito maduro.
El plasmocito es el estadio terminal del linfocito B, productor de anticuerpos, productor de inmunoglobulinas de anticuerpos. En el caso del mieloma, la célula se clona en plasmocito y se produce un único tipo de plasmocito que produce un único tipo de inmunoglobulina, y a ese único tipo de inmunoglobulina, que se produce en una concentración muy grande, lo llamamos paraproteína o componente monoclonal. Nosotros, la médula se llena de plasmocitos, se infiltra de plasmocitos, se llena de unos plasmocitos patológicos, como en forma de huevo frito, muy grandotas, muy basófilas, con 2 núcleos. Son muchas veces plasmocitos con anomalías citomorfológicas, pero vuelvo a decir lo mismo. La médula ósea la va a mirar el médico. No hay plasmocitos en sangre periférica, a menos que se leucemice el mieloma, y si hay una leucemización del mieloma pueden aparecer, que no es tan común, pueden aparecer algunos plasmocitos en sangre periférica. Yo he tenido casos de leucemización del mieloma, pero no es lo más común. Podemos aportar nosotros haciendo un proteinograma, estudiando las inmunoglobulinas, también haciendo una beta-2 micro, vamos a decir desde el punto de vista no citológico. Estos pacientes se caracterizan por tener insuficiencia renal, entonces también podemos medir la función renal. Estos pacientes se caracterizan por tener lesiones osteolíticas en sacabocado, en huesos, es como que el hueso se agujerea todo. Eso es común en el mieloma. Nosotros, citológicamente, no es que no tenga alteraciones citológicas, las tiene, pero en la médula. Nosotros no miramos, sangre periférica no tenemos mucha información. Fíjense, estas células que están acá, con esta cromatina tan laxa, tan indiferenciada, que tienen estas zonas más claritas, redonditas, llamadas nucleolos, miren, mucho núcleo, poco citoplasma, cromatina muy laxa. Esto nosotros lo llamamos blastos. Mire, todo blasto. El cuadro se llama hiatus leucémico. En este caso es una leucemia aguda, ¿sí? Después no podemos saber, y acá quiero introducir otro concepto ya que estoy hablando de leucemias agudas. Acá nosotros no podemos decir decir el estirpe celular del blasto, decir si este blasto si es linfoide, decir si este blasto es monocitoide, o sea, de la línea monocítica, decir si este blasto es mieloide. Podemos suponer, pero no podemos decir, porque estaríamos cometiendo un error muy grande. Nadie acá en Argentina informa linfoblastos, mieloblastos, nadie, y se le va a ocurrir porque si algún chico de la facultad me pone, observo 50% del linfoblasto, queda desaprobado el alumno, porque no podemos saber la estirpe celular. Nosotros se lo recalcamos a los chicos de la facultad, los chicos del posgrado ya lo saben, porque nosotros tenemos que recurrir a pruebas complementarias. La primera línea de pruebas complementarias son las reacciones citoquímicas, que ahora les voy a hablar y mostrar algunas fotos. Después buscamos marcadores en la membrana de la célula, marcadores antigénicos que pueden estar en la membrana o en el citoplasma. Buscamos con anticuerpos monoclonales, usamos un citómetro de flujo, y eso se llama hacer un inmunofenotipo de la leucemia. Después buscamos las alteraciones citogenéticas. Les dije que todas estas patologías tienen alteraciones citogenéticas características. Y después lo que hacemos es buscar el producto de esas alteraciones citogenéticas, buscarlas, ¿sí? Porque también nos ayuda mucho, no solo el diagnóstico de la patología, porque el descubrimiento, como he comentado en la charla anterior, el descubrimiento de estas alteraciones citogenéticas, donde todos nosotros que estamos acá en esta aula de Zoom somos muy importantes. La investigación, ¿sí? Vi que ahora no puedo ver porque estoy viendo el PowerPoint, pero vi que dentro de los presentes en la charla, porque vi la foto al principio de dar la clase, está una investigadora que es un privilegio para mí que esté acá, amiga mía, que es la doctora Marisa Repeto, a la cual respeto muchísimo, una gran investigadora de la facultad, la investigación, ¿sí? Que a veces los médicos no entienden, ¿sí? ¿Para qué investigás eso, la enzima, y esa translocación? ¿Para qué la buscás? ¿Qué te interesa? Nosotros encontramos muchas veces esa translocación, y lo vamos a ver acá, y esa translocación tiene connotaciones farmacológicas, tiene connotaciones del tratamiento. Les doy 2 ejemplos nada más, antes de proseguir con las diapositivas. En leucemia mieloide crónica, que hay les dije, una translocación 922 con cromosoma Filadelfia y activación de un gen BCR-ABL y una proteína 2 bien con actividad tirosinquinasa.
que va a producir una proliferación clonal de la célula. ¿Saben qué medicación se está usando ahora? ¿Saben qué medicación se está usando ahora? Que anda muy bien. Inatimib. ¿Saben lo que es el inatimib? Un inhibidor de la tirosinquinasa. Y con eso nosotros logramos mejorar el tratamiento de la leucemia. ¿Saben qué se usaba antes? Interferón. Y el interferón tenía un montón de contraindicaciones, un montón de efectos adversos. Gracias al descubrimiento del funcionamiento citogenético y molecular de la enfermedad, esta investigación, por eso nombré a la doctora Marisa Repeto, que es una gran investigadora de nuestra Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Gracias a la investigación de nuestros investigadores, nosotros llegamos a ver, primero explicar el proceso, y segundo, encontrar a través de ese proceso un tratamiento farmacológico, que esa es la idea, que muchas veces los que no están adentro de un laboratorio no lo entienden, ¿no? Por eso nosotros tenemos que apoyar la investigación, tenemos que apoyar la ciencia de investigación, tenemos que apoyar a los chicos del CONICET, que es un instituto de investigación muy grande, a los chicos que investigan en nuestra facultad, a los chicos que investigan en la Facultad de Medicina, ¿sí? Y en todas las facultades que investigan, no solo en el área de la medicina, porque a partir de la investigación surgen surgen muchas connotaciones de tratamientos, surgen muchas explicaciones de por qué ocurre la enfermedad, poder saber por qué ocurre. Otra leucemia más que les puedo comentar dentro del grupo de las agudas. Dentro de las agudas hay una leucemia dentro de la clasificación de la FAB que se llama M3, que es la leucemia promielocítica, que ahora vamos a ver. Vamos a parar un poquito acá. Apaguen, traten de apagar los micrófonos. Esperen que voy a traer a cerrar acá porque si no, no vamos a poder seguir. Les decía, la leucemia promielocítica es una leucemia donde se encontró también una translocación entre el cromosoma 15 y 17 con la generación de un oncogen, PML-RAR-alfa, que codifica para el ácido retinoico. Y el ácido retinoico es un agente de diferenciación celular. ¿Saben con qué se trata hoy los pacientes con leucemia promielocítica, que es la M3? Con ácido transretinoico, aparte de la alquimia. ¿Y saben cómo es la remisión de la enfermedad? Totalmente completa. Esos pacientes, yo he visto fallecer un chico estudiante de odontología hace muchos años atrás, cuando no se sabía este mecanismo molecular, que se usaba la quimioterapia convencional, porque produce una coagulación intravascular diseminada muy grande, es una patología súper agresiva, y hoy, gracias al descubrimiento de la alteración citogenética, nosotros tenemos un tratamiento súper efectivo que produce una remisión completa de la enfermedad. Esta es una de las clasificaciones de las leucemias agudas. Es vieja, de los años 60, pero la seguimos usando. Clasificación del grupo francés-americano-británico, que dice que cuando tenemos más de 30% de blastos, nosotros estamos frente a una leucemia aguda. Tiene la M0, que es muy indiferenciada, incluso se había sacado de la clasificación, M1, M2, la M3, que es la promielocítica hipergranular, tiene una variante, la M3, que es la hipomicrogranular. Las células son totalmente distintas. Aquí es donde ocurre la translocación 15-17, la del retinoico que les contaba. La M4, la mielomonoblástica, tiene dos estirpes celulares, mieloblástica y monoblástica. La M4, pero con eosinófilos, M4 con eosinófilos. La M5, que es la monoblástica, pero que puede ser M5A o M5B. En M5B las monoblastos son mucho más maduros, parecen como monocitos o promonocitos, es más difícil de tipificar. La M6 es la eritroleucemia. Esta es una leucemia que es mieloide, pero que afecta a la serie eritroblástica con eritroblastos gigantes, multinucleados. También tiene una variante M6A y M6B. La M7, que es la megacariolástica, que también afecta la línea, en este caso megacariolástica, con unos blastos mamelonados característicos. ¿Sí? Esta es la clasificación. Esta clasificación de la FAB fue reemplazada por la clasificación de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud, porque en esta época, en los años 60, no se sabía nada de todo este tema de alteraciones citogenéticas. Entonces, es una clasificación basada fundamentalmente en la citomorfología. Hoy nosotros tenemos una clasificación que es de la WHO, pero seguimos usando esta clasificación,
que ya tiene en cuenta las alteraciones citogenéticas y hizo una reclasificación, ¿no? Que está aquí, ¿ven? Donde ya pone las alteraciones citogenéticas. No, perdón, es en la próxima diapositiva. Esta es la misma que la anterior, disculpen. Esta es lo mismo que esto, nada más, la diferencia es que la FAB también clasificó las linfoblásticas. Esto es clasificación de la FAB, chicos, perdón. Esta es la clasificación L1, leucemia linfoblástica tipo 1, leucemia linfoblástica tipo 2, ven que tienen como algunas características celulares que nos pueden orientar. Y la L3, que es una leucemización del linfoma de Burkitt con blastos muy vaculados. Esta es la clasificación mieloide de la FAB que acabamos de ver, y esta es la clasificación linfoide de la FAB, del grupo francés-americano-británico. En el 2008, ahora sí, la OMS realiza, y después más adelante saca una serie de consensos, realiza otra clasificación basada en alteraciones citogenéticas, en el inmunofenotipo, la actualiza la clasificación, considera que no es 30, sino 20% de blastos los que indican que el paciente tiene una leucemia aguda, y esta sí es la clasificación de la WHO de la OMS. Ven que ya tiene en cuenta todas las translocaciones, que ya mete los síndromes mielodisplásicos, se entrelaza la clasificación de la FAB con esta clasificación, ¿sí? Esta es la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ven esto que está aquí? Esta es una M1 de la FAB. Ven que hay un palito aquí, y acá hay otro palito, una línea. Este palito se llama bastón de Auer, es una acumulación de mieloperoxidasa, y indica que este blasto es mieloide. Por lo menos este blasto que tiene el bastón de Auer es la única forma que tengo yo de saber que un blasto saber su estirpe. Si lo ve, este blasto puntualmente. Acuérdense que existen leucemias bifenotípicas, que no vamos a ver acá. Leucemias que tienen componente mieloblástico y linfoblástico, ¿no? Para complicar un poquito más. Fíjense estos blastos, ¿no? Esto yo lo subí a mi página de Instagram, tuvo muchos likes. Esta es la M3 común. Esta es la M3 que yo les dije del chico de odontología que falleció, porque cuando estos gránulos, estos bastones de Auer que forman cuerpos de Fagot, se liberan a la circulación, son procoagulantes y producen una coagulación intravascular diseminada. Esta es la que yo les había comentado de que es el descubrimiento del ATRA, que es el tratamiento del transretinoico, cambió toda la clínica de estos pacientes. Esta es la variante M3, miren, nada que ver, hipogranular. Blastos reloj de arena se llaman, ¿no? Esta es la variante hipogranular, M3 variante. ¿Se acuerdan que les había dicho? Acá tienen la M4, la mielomonoblástica, componente mieloide y componente, ¿qué podría ser componente monoblástico? No lo sabemos, porque tenemos que hacer una reacción, citoquímica, ¿no? Miren la M5, miren, esta es la M5B, la de los monocitos más maduros. ¿Ven que parecen monocitos? Son por monocitos por las escotaduras, ¿no? Y esta podría ser una M5A, ¿sí? Con estos, ven la cromatina muy laxa, ¿sí? Parecen como monocitos. Yo podría decir, esto es monoblástico, pero tengo que hacer pruebas complementarias para saber, acuérdense. Esto es el caso de la eritroleucemia. Fíjense estos eritroblastos multinucleados, ¿sí? Amorfos, deformes, ¿sí? Estos eritroblastos, la médula está infiltrada por estas células muy azules llamadas eritroblastos, que aparecen con alteraciones nucleares muy llamativas. Ven estos núcleos binucleados. Y entonces, esta es una eritroleucemia que les dije que existe una variante M6A y M6B, ¿no? La M6A la que tiene también componente mieloide. Estos blastos se caracterizan por tener una reacción citoquímica de Paz positivo. Estos blastos característicos. La M7, ven que tiene unos mamelones. Esta es la megacariblástica. ¿Ven el blasto con mamelones y prolongaciones? ¿Ven que es característico? Entonces, acá hacemos un tema importante. Que teníamos la morfología. Esto que están viendo ahí son blastos típicos, ¿no? Esperen que voy a silenciar un poquito porque tenemos como un ruido de fondo.
Ahí está. Ahí estamos. Eh, estos son los blastos. Fíjense los nucleolos. ¿Ven ahí? Esas zonas más claritas son nucleolos. Nucleolo, nucleolo, nucleolo. Estos son bien blastos para que a ustedes les quede la forma de un blasto. Pero dijimos que con la morfología sola, ya sea mieloide o linfoide, necesitamos hacer citoquímica. Hay 3 pruebas citoquímicas básicas para las agudas. Peroxidasa, mieloperoxidasa, marca línea mieloide. Esterasa o alfa-nastil acetato esterasa, porque usamos un tipo de sustrato. Acuérdense que estamos buscando una enzima, es específico de línea monoblástica, y tenemos la reacción de Paz, que es marcadora de línea linfoide. Eso no implica que pueda haber algunas reacciones cruzadas, pero sabemos que si la prueba es peroxidasa positiva, es mieloide. Si es Paz positiva, es linfoide. Siempre acuérdense que trabajamos con el frotis de Giemsa más la reacción citoquímica. Y si es esterasa positiva o alfa-nastil acetatoesterasa positiva, sabemos que es monocítica. Esa es como la base. O sea, el médico cuando sabe que tiene una leucemia aguda, lo primero que pide es peroxidasa, Paz y esterasa. Es lo primero que pide para saber a dónde está parado. Hay algunas excepciones que después vamos a ver, pero vamos a decir en términos generales. También nos interesa el patrón de positividad, porque, por ejemplo, con el PAS nosotros buscamos glucógeno. Glucógeno tienen todas las células, yo que soy bioquímico, glucógeno tienen todas las células. El tema es el patrón de positividad, ¿no? Por eso hablamos de positivo en corona, positivo en bloque, en el caso de PAS, en el caso de peroxidasa hablamos de positivo granular, en el caso de peroxidasa hablamos de positivo en casquete. O sea, hay un patrón de positividad que es clave en saberlo, ¿no? Porque el monocito también tiene una peroxidasa positiva leve, vamos a decir, difusa. Sino que interesa que es positivo y el patrón de positividad. Después entramos en esta línea que es el inmunofenotipo con la citometría de flujo, que son los marcadores, los CD. Habrán escuchado hablar de los clústeres de diferenciación. CD13 mieloide, CD14 monocítico. Después tienen para linfoide T, CD10, CD20, CALLA, inmunoglobulina de superficie. Son todos marcadores que se usan anticuerpos monoclonales. Eso tenemos una familia de bioquímicos muy importantes en nuestra profesión, que se llaman, ya tienen un nombre aparte, son citometristas, porque usar un citómetro no es difícil, el problema es interpretarlo, ¿no? Se necesita gente súper especializada para trabajar. Es el mismo equipamiento que se usa para hacer la población CD4, CD8, para HIV o para inmunodeficiencia. Y después tenemos toda la citogenética, el cariotipo y las alteraciones moleculares. Con eso vamos a llegar al diagnóstico de qué tipo de leucemia es. Necesitamos de todo eso. Acá tienen una leucemia linfoblástica 1, tipo 1, tipo 2. ¿Ven los blastos? El blasto casi no tiene citoplasma, todo núcleo con cromatina laxa, ¿no? Miren, es muy homogéneo el cuadro. Miren, ¿no? Miren este. Este ya son blastos con agujeros, con vacuolas. Esto es la leucemización del linfoma de Burkitt. Es la leucemia linfoblástica, ¿se acuerdan que es la FAB? 1, 2, 3, esta es la 3, la leucemia linfoblástica tipo 3. Esta tiene la característica de ser Paz negativo. ¿Se acuerdan que les dije que las linfoblásticas dan Paz positivo? Esta es la excepción. Este da negativo, la prueba de Paz. ¿Qué son las reacciones citoquímicas? Estudia la composición química. Le pusimos esta diapositiva para poder, porque me preguntaron mucho por el directo de Instagram y es muy difícil explicar por un mail o por un Instagram. Entonces, bueno, la citoquímica estudia la composición química de la célula, permite la localización topográfica de algunos principios inmediatos, pueden ser enzimas, vimos, peroxidasa, terasa, glucógeno, Paz, lípidos. Hacíamos una reacción que ya no se está usando más porque tiene el mismo valor que la peroxidasa, que es el Sudan Black. Por ejemplo, acá en Argentina no lo usamos más. Peroxidasa, enzimas hidrolíticas, fosfatasa ácida marca linfocitos T, fosfatasa alcalina, tenemos la fosfatasa alcalina leucocitaria neutrófilos, muy importante para el diagnóstico de leucemia amiloide crónica, es la reacción citoquímica más importante para LMC. Entonces, peroxidasa amiloide, esterasa monocítica, Paz linfoide en general. Miren, acá tienen la M3. Miren todos estos granos negros, ¿sí? Después que le pusimos el agua oxigenada y la benzidina. La peroxidasa que tiene la célula degrada el agua oxigenada, libera oxígeno, el oxígeno oxida la benzidina,
Estos hacen unos borreles en unos frascos, ¿sí? Siempre tenemos que tener el GIEMSA, y miren la positividad de la amiloperoxidasa. Miren estos blastos, qué lindos blastos que son. Y esto que están viendo acá es un estudio que nosotros hicimos con un subsidio de la Universidad de Buenos Aires hace mucho tiempo atrás. Tuvimos un subsidio, se llama UBACIT, acá en Buenos Aires, financiado por la Universidad de Buenos Aires. Les he hablado de la importancia de la investigación. Acá en Argentina es un país que tiene muy desarrollado el tema de investigación. Los investigadores son excelentes. Y fíjense, nosotros lo que hicimos fue que en las que tenían mínima diferenciación que M0, que nos daba peroxidasa negativa, y digamos, por eso vieron que no sabíamos cómo clasificarlas, las M0, hicimos una técnica donde separábamos los blastos, los poníamos en una citocentrífuga, formábamos una monocapa celular de células mononucleares, y lo que hacíamos era agregarle un anticuerpo, ¿sí? Anti-mieloperoxidasa, si había peroxidasa acá se iba a pegar, y agregábamos un segundo anticuerpo anti-gamma globulina marcado con fosfatasa alcalina, y después agregábamos el sustrato que daba esta reacción de color. Hacíamos una inmunocitoquímica, usábamos un anticuerpo para buscar. Obviamente que la sensibilidad de la prueba es mucho más grande, y entonces nosotros veíamos que pacientes que nos daban peroxidasa negativa en la M0, cuando hacíamos la inmunoperoxidasa nos daba positivo, porque mejorábamos mucho la sensibilidad. Este fue un gran trabajo, fue publicado. Acá tiene la reacción de Paz, ¿ven? Todos estos granitos acá, los núcleos se ven verde porque están contracoloreados con verde de metilo, como colorante nuclear. Se puede usar hematoxilina o verde de metilo en las reacciones citoquímicas. Todos estos granitos, ven alrededor, chiquititos, estas bolitas, tipo púrpura, son depósitos de glucógeno. Todos estos son blastos, o sea que estos blastos son linfoides. Esta es la M6. Miren el PAS de la M6. ¿Se acuerdan la litroleucemia que les dije que era mieloide M6, pero que era PAS positivo? ¿Sí? Acá tenemos una M5 que dijimos monocito. Mire las terazas. Este color acá, si no, daría incoloro. Este color acá está diciendo de que la esterasa dio positivo. O sea que estos blastos, que se suponía que eran monocitoides, que eran de la línea monocítica pura, son monocitoides. Esta es la citometría, de lo que les decía, todos los parámetros que podemos buscar en la citometría son los famosos clústeres de diferenciación. El pedido médico viene como inmunofenotipo. Las poblaciones quedan atrapadas en un citograma así, donde está el size scatter y el forward scatter. El forward scatter mide como de frente a la célula, como la sombra de la célula, o sea, mide tamaño celular. Y el size scatter mide el láser lateral, o sea, la complejidad de la célula citoplasmática. Y ahí empezamos a agrupar las células y a jugar un poquito con los anticuerpos monoclonales que estemos usando. Tipo de muestra: sangre para el estudio de leucemias, médula, ganglio, y acuérdense, en líquido de punción, el LSR para el estudio de las leucemias linfoblásticas agudas. Acuérdense que las leucemias linfoblásticas agudas son más características de los niños, de pediatría, pero que cuando las leucemias aparecen fuera de su grupo etario son de peor pronóstico. O sea, si nosotros tenemos una leucemia linfoblástica aguda en un paciente de 25 o 30 años, generalmente puede ser un poquito más agresiva. ¿Sí? Leucemia amiloide crónica, policitemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis con mielofibrosis primaria, todos estos son trastornos mieloproliferativos. Fíjense una trombocitosis. Trombocitosis tienen pacientes que tienen 2, 3, 4, 5 millones de plaquetas. Acuérdense que el valor normal es de 150.000 a 450.000. Miren estas macroplaquetas. Y son plaquetas, ¿saben qué características tienen estos pacientes? La mayor parte de estos pacientes, hemorragias. Ustedes pensarían trombosis, hemorragia, porque son plaquetas que no funcionan, no adhieren bien, no agregan bien, tienen disfunción, tienen anomalías funcionales. O sea, es como tienen muchas plaquetas pero no funcionan. Por lo tanto tienen sangrado. Miren la cantidad de plaquetas en esta patología, ¿no? Pueden tener 2 millones de plaquetas, 3. ¿Sí? Mielofibrosis. En la mielofibrosis la médula se fibrosa toda y empieza a cumplir la función hematopoyética, células que embrionariamente tenían función hematopoyética, órganos hematopoyéticos en el embrión, que son el vaso y el hígado. Empieza a tomar función hematopoyética el hígado y el vaso, hepatoesplénica. Nunca cubren a la médula. La médula se fibrosa toda, no tiene alteraciones citogénicas. En médula vemos estos acriocitos, estos con forma de lágrima,
en glóbulos rojos que indican el sufrimiento medular. Estos son eritroblastos, no son linfocitos. Leucemia amiloide crónica. Su leucemia amiloide crónica. A ver, podemos salir de acá. Leucemia amiloide crónica. Su translocación 9 de 22, ¿no? Que les dije, cromosoma Filadelfia. ¿Sí? La leucemia amiloide crónica, que ya expliqué el mecanismo molecular, se caracteriza por tener muchos glóbulos blancos, leucocitosis, todas las formas inmaduras, mielocitos, promielocitos, mielocitos, callados, cierto porcentaje de blastos, hasta 5 o 10% de blastos, aumento en el número de basófilos, acuérdense que los basófilos son de 0 a 1%, estos pacientes pueden tener 12, 14, 15% de basófilos, la célula basófila, que normalmente es 0 a 1, o sea, tiene aumento de basófilos, tiene aumento en el número de plaquetas, pacientes que tienen 500.000, 600.000, 700.000 plaquetas, tienen la alteración citogenética 922, cromosoma Filadelfia, y tienen la fosfatasa alcalina leucocitaria, fosfatasa alcalina que medimos en los gránulos de los neutrófilos, disminuida, muy disminuida. Nosotros sacamos un score, nos hacemos la reacción citoquímica y después vemos los que son muy claritos, grado 0, los que no tienen nada, es transparente, grado 0. Después está grado 1, un poquito más oscuro, grado 2, grado 3, grado 4. Digo, nosotros hacemos una clasificación, un score, sacamos un score, el score de una persona normal está entre 90 y 110. Estos pacientes tienen 15, 20, 10 de score, o sea, la fosfatasa alcalina leucocitaria está súper disminuida. Es la reacción citoquímica más importante y patognomónica de LMC, de leucemia amiloide crónica. Fosfatasa alcalina leucocitaria disminuida. No se sabe la causa, no se sabe si es un problema de síntesis de la enzima, un inhibidor. Lo interesante es que justo en una patología donde tengo aumentada la actividad de una quinasa, de la tirosina quinasa, tengo disminuida la actividad de una fosfatasa. Qué cosa rara, ¿no? Eso tampoco es un tema que nosotros pensamos mucho, ¿no? Fosfatasa saca fósforo y tengo activada la quinasa, la que pega fósforo en la patología. Es interesante. Lo importante es que, vamos a decir, desde el laboratorio, cuando hago la reacción citoquímica de fosfatasa alcalina leucocitaria, que no tiene nada que ver con la fosfatasa, tiene que ver y no, ¿no? O sea, no es una fosfatasa alcalina que vamos a encontrar en el suero, sino que vemos en los neutrófilos. El material que usamos son frotis, no usamos suero. Acá está la leucemia amiloide crónica. ¿Ven? Todas las células inmaduras, un promielo, un mielo, un metamielo, callado, podría ser un blasto. La leucemia amiloide crónica, que tiene 5 o 10% de blastos, puede avanzar y entrar en fase de aceleración o crisis blástica. O sea, los blastos empiezan a aumentar, de 5 a 10%, pasa a 15, 20, 30, o sea, se transforma en una leucemia aguda. Por lo tanto, disminuye el número de plaquetas y aumenta el número de blastos, ¿no? Se puede transformar una LMC en una aguda, que ya se llama que está en fase de aceleración. ¿Ven? Esta ya está transformada, porque miren, blasto, 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 y tiene muchos blastos ya para hacer, está en crisis blástica. Síndromes linfoproliferativos crónicos, la más importante dijimos, no la más importante, la más frecuente es la leucemia linfática crónica, pero tenemos la prolinfocítica, la leucemia tricoleucemia o hair cells, ¿sí? Hair cell leucemia, HCL, que con unos pelitos, unas prolongaciones. Después tenemos linfomas, leucemia células plasmáticas, ¿sí? Miren la gran clasificación que hay, síndrome de Sézary, ¿no? De los síndromes linfoproliferativos. Acá tenemos la más común, ¿eh? Ven todos linfocitos maduros, ¿sí? Todos linfocitos maduros. Son linfocitos B, de fenotipo B. Hay una proliferación descontrolada. El paciente puede tener 200.000, 300.000 glóbulos blancos. Muchas veces aparecen linfocitos con el núcleo hundido, ¿ven? Como un grano de café. Pueden aparecer, acá no tengo una foto, pero pueden aparecer unos alargados, que se llaman fusiformes. Esto no es una mancha de colorante. Estos son sombras de Gumbrich, que atrapan las células. Son restos nucleares de linfocitos aplastados. Entonces, la leucocitosis, linfocitosis, pueden aparecer en grano de café, pueden aparecer fusiformes, sombras de Gumbrich, más la marcación CD5, 19, 20, toda la marcación de inmunofenotipo, indica que estoy en presencia de esta leucemia. ¿Ven las sombras? Sombras de Gumbrich. Esto es característico del LLC, ¿ven? No son manchas de colorante. ¿Ven que como que atrapan el glóbulo? Esto es característico de poner sombra de Gumbrich, es ponerle el sello que el paciente tiene una LLC, leucemia linfática crónica. Después aparece el núcleo, que se ve claramente en esta diapositiva,
como masas de cromatina, se llama núcleo endamero. Esa es otra de las características de los linfocitos de LLC. Acuérdense que no tiene por qué tener todas las características, porque a veces me han preguntado, o me han preguntado la otra vez en el chat, pero Claudio, yo tuve una LLC que no tenía solo linfocitos. Y sí, puede ser. No tiene por qué tener, ninguna leucemia tiene por qué tener todas las características. Esta es la prolinfocítica. Mucho más citoplasma, nucleolos prominentes. Esta es otro desorden linfoproliferativo que se llama leucemia prolinfocítica. Y acá aparece la de los pelitos. Miren las prolongaciones. Miren. ¿Ven que tiene pelos? Se llama Hair Cells Leukemia, HCL en inglés. Es una patología que generalmente cursa con leucopenia. Y es una patología bastante grave que hay que tratar, ¿sí? Dentro de los desórdenes linfoproliferativos. Miren. Los pelitos de la tricoleucemia. Esta es una reacción citoquímica, fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida, si yo lo hago en un linfocito, da positiva, ¿no? Pero, si yo le agrego ácido tartárico, o tartrato, la reacción en un linfocito normal se inhibe la prueba. La característica de la leucemia de células vellosas es que son resistentes al tartrato, o sea, son TRAP positivas, o sea, son fosfatasa, ácido, tartrato resistente. Eso es característico y típico de las células vellosas, ¿sí? Otra citoquímica más. Y con esto vamos a terminar. Miren, este es núcleo cerebriforme. Este es otro síndrome linfoproliferativo, se llama síndrome de Sézary. Es una forma agresiva de un linfoma cutáneo de células T. Se caracteriza por la eritrodermia, linfadenopatías, linfocitos atípicos. Y miren estas células así cerebriformes características del síndrome de Sézary. Bueno, vamos a parar el share. Vamos a parar un poquito la grabación. Vamos a ir un poquito al chat. Vamos un poquito al chat. Bueno, tenemos 100 personas, como están viendo. Seguramente puede ser que haya gente que haya quedado, yo he tratado de que entraran todos. Esto va a ser subido al canal de YouTube. Voy mirando un poquito las consultas yo acá. Dice, una consulta actualmente, ¿se sigue utilizando la clasificación? Sí, Noemí Telles. Sí, se sigue usando la clasificación de la FAB, sí. Lo usamos mucho. Yo creo que va a estar siempre, ¿sí? Esto es como, acá debe haber bioquímicos que hacen otras especialidades, o técnicos de laboratorio, bioanalistas, como dicen en otros países. Nosotros, por ejemplo, tenemos una clasificación de las dislipemias, que es del año 65, que es la clasificación de Fredrickson. Y la seguimos usando. Pese a que hay una clasificación nueva de dislipemia por etiopatogenia de origen primario, de origen secundario, hay una clasificación, se empiezan a cruzar. Pero Fredrickson, del año 65, seguimos usando la clasificación, ¿sí? Que él hizo, porque es de laboratorio. Nosotros en el laboratorio decimos, parece una M3, parece, tenemos que hacer la citoquímica, ¿sí? Seguimos usando esa. Hay cosas que no terminan nunca, ¿no? En la vida de los bioquímicos. La tabla periódica, las clasificaciones antiguas que parece que dejaron de ser usadas, siguen siendo usadas, siguen siendo útiles. Porque la clave acá, vamos a decir, la clave acá es la morfología, ¿sí? Nosotros tenemos un aparato súper avanzado. Yo les di una charla y suscríbanse al canal de YouTube, Bioquímica y Salud, y ahí lo van a escuchar la charla, porque es la que más reprodujeron y vieron. Yo les di una charla súper interesante de contadores hematológicos. Si podemos más adelante haremos una en Zoom también para que vean las alarmas y todo. Pero hay aparatos súper avanzados, pero no han reemplazado el ojo humano. Nuestro ojo es irreemplazable en el tema de la morfología. Nos ayudan mucho, miren que yo soy especialista en contadores hematológicos, pero la citomorfología es fundamental. Veo otra pregunta en el chat. ¿El desvío a la izquierda ocurre en las leucemias agudas? Bueno, es una buena pregunta esa que me está haciendo Karu, es una buena pregunta. Dije, el cuadro de la leucemia aguda es bastante homogéneo, se forma lo que se llama un hiatus leucémico. Y el cuadro es bastante blasto, pero pueden aparecer, o sea, no hay una regla general, puede aparecer algún mielocito, puede aparecer algún metamielocito, por la pregunta que vos me estás haciendo.
¿no? Después tengo Ugalde Sánchez, pero podría repetir la razón de que haya la presencia de plasmocitos, repetir la razón de que haya presencia, no, dije, Ugalde Sánchez, dije que no hay plasmocitos en sangre periférica, que la única forma de que puedan aparecer plasmocitos en sangre periférica es la leucemización de un mieloma. Es el único ejemplo que di, no en el mieloma, ¿sí? En la leucemia. Buenas tardes. ¿Se puede usar el término linfocitos reactivos? Sí, buena pregunta, Lady Puerta. Buena pregunta, muy buena pregunta me estás haciendo. Sí, es sinónimo. Nosotros usamos acá en Argentina más inmunocitos, pero podés usar, nos entendemos todos, ¿no? Podemos usar linfocitos reactivos, linfocitos atípicos, como que lo dejamos más reservado. Lo atípico lo dejamos más reservado para cuando no podemos decir, pero es un monocito medio raro, es un linfocito medio raro. Y entonces, nosotros le decimos tanto por ciento de células atípicas, porque no nos animamos a la estirpe celular, de aspecto monocitoide, ¿no? O de aspecto porque, y se lo dejamos un poquito reservado para el médico hematólogo y para esperar un poquito la marcación y le hacemos una aclaración. Se observan células atípicas de aspecto monocitoide. Acá veo otra pregunta de mi amiga Celeste, una gran seguidora mía en las redes sociales. Si detecto un debut leucémico como bioquímica, tengo la incumbencia de informar la palabra. Sí, sí, Celeste, sí, blastos, sí. No puedes informar mieloblastos, linfoblastos, monoblastos, blastos. Eso es lo importante. Sí, podés, no podés, tenés que informarlo. Para eso hacemos la especialidad. Sí, Celeste, informarlos tranquilos si estás segura. Acá pregunta Gabriel Tomás, buenas. Células de Downey. Muy bien, muy buena pregunta. Es un término muy antiguo. Gabriel Tomás Perotti. El gran doctor Grignaschi escribió en su libro, en su Atlas, que yo les dije, un médico hematólogo muy reconocido en nuestro país, que lamentablemente ya no está más, pero que aprendimos mucho de él, hablaba de la célula de Downey, que tenía un agujero en el citoplasma, el inmunocito, donde se alojaba el virus, decía él, ¿no? Donde se alojaba el virus de Epstein-Barr. Sí, célula de Downey, se puede usar el término. No lo usamos mucho nosotros, porque es un inmunocito. Porque tenía un cruce, dice acá Celeste. No, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera, Celeste. Y aparte, te digo algo, Celeste. Células inmaduras no es sinónimo de blasto, porque el blasto es una célula indiferenciada, no es una célula inmadura. Como eso es otra de las confusiones. Es una célula indiferenciada. Vos tenés que poner blasto. Un inmaduro es un mielo, metamielo o un promielo, eso es inmaduro, ¿sí? Vos tenés que ponerle blastos. No, inmaduras no, inmadura puede ser, inmadura es un mielo, metamielo, un callado, ¿sí? Informá tranquila. Si para vos es blasto celeste, poné blasto. Si no, ponele célula típica de aspecto blástico, si no estás seguro, vamos a decir. Pero no, yo informo blasto, yo tengo seguridad como decir, si es blasto, blasto, no hay ninguna duda. O sea, nosotros no tenemos Lady Puerta, cuando tengo diferenciales con reporte de blasto, se recomienda hacer descripción. Es muy buena también la pregunta Lady Puerta, que cuando tengo diferenciales con reporte de blasto, se recomienda hacer descripción de las características morfológicas de estas células. Las alarmas en los equipos, cuando reportan a blastos, yo di una charla, por eso te digo, metete en mi canal y suscríbete a mi canal de YouTube. Fíjate porque ahí yo explico ese tema. Los aparatos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. O sea, el reporte del equipo puede ser positivo o negativo. Puede reportar blastos y no tenerlos. Pueden ser inmunocitos pseudoblásticos o no tener nada. Por eso dije que el ojo es el que define. ¿Recomiendo hacer descripción? No, la descripción siempre se hace con la fórmula leucocitaria. Me refiero a mi diferencial en el extendido. Sí, si en el extendido tenés blastos, tenés que informarlo. Sí, totalmente. Es un poco parecido a la pregunta que me hizo Celeste. Por supuesto, no vas a informar ni linfoblastos, ni monoblastos, ni mieloblastos. Vas a informar blastos 50%. Y van a formar, esto también les digo chicos, van a formar dentro del 100%, vamos a decir, de la fórmula. O sea, si yo tengo 40% de blastos, el 60% del resto de las células son el resto del 60% de las células que sean. No van separados de la fórmula, forman parte de la fórmula leucocitaria. Sí los tenés que informar en el PROTE. ¿Alguna preguntita más en el chat que quieran preguntar? Les agradezco un montón que estén ahí. Ahora dentro de un ratito, 18:46 son, dentro de un ratito tengo una charla súper interesante no hematológica. Me tomo un cafecito rápido
Ahí la veo a mi amiga Marisa Repeto, que es gran investigadora. Gracias, Marisa. Es una investigadora, para mí un ejemplo. Investigó con uno de los profesores y doctores que yo admiro mucho, que fue el doctor Boveri, que ya no está más con nosotros. Así que es una persona que yo admiro mucho, a la doctora Repeto. Es una gran investigadora, es la investigadora de acá de Argentina, así que especialista en estrés oxidativo, ¿sí? Vamos a ver si la puedo convencer para tener una charla con ella en el Instagram y tener una charla así que nos habla un poco del estrés oxidativo y todo ese tema, que está relacionado con estas patologías también, ¿no? Porque estas patologías también hay estrés oxidativo y generación de especies reactivas de oxígeno. Así que es un tema, el estrés oxidativo, que trabaja tanto la doctora Repeto, es un tema que abarca un montón de patologías, desde la artritis reumatoidea hasta la glomerulonefritis, hasta las leucemias. ¿Sí? Vamos a ver algunas preguntitas más. A ver si estoy viendo alguna preguntita más. Escucharlo. Bueno, gracias. De Bolivia. Saludos de Perú, gracias. Saludos, a ver. Córdoba, gracias. Nicaragua, México. No quiero, si me olvido de alguien, no se me enoje, porque a veces se me enoja. Yo te escribí de México, me dicen. Bolivia, la gente de Bolivia que me sigue tanto. Hemos tenido muchos chicos de Bolivia en la universidad que han venido a hacer concurrencias al Hospital de Clínicas. De Chile, ¿sí? También. Gracias por estar ahí. ¿Sí? De Venezuela. Estamos viendo Bolivia. Toda América Latina tenemos, gracias a Dios, tenemos toda gente. Nos faltan los chicos de Brasil. Nos faltan los chicos de Brasil. Tenemos el problema del tema del idioma, ¿no? Del portugués. Pero ya yo hablo un poquito portugués, ya vamos a poner también que vengan los chicos de Brasil también. De Río Negro, de Tucumán. Ahí Celeste estaba hablando de la doctora Repeto. Eminencia en antioxidantes, se pusieron, Marisa, bueno, en el chat. Sí, con los micrófonos, sí, que los valores cuantitativos de neutrófilos están estandarizados. Sí, están estandarizados. Se puede utilizar en cualquier instancia de salud a nivel mundial. Están estandarizados a nivel mundial. Después, si vos escribime por mail, Ugalde, que ahí te estoy viendo en pantalla, escribime por mail y yo te mando una tabla bien detallada con los valores. Si hay valores para pediatría, acuérdate que pediatría tiene otros valores de referencia. Acuérdate que no usamos más valores normales. Usamos acá en Argentina, se usa la palabra valor de referencia, por la edad, por el sexo, por un montón de condiciones. Por ejemplo, para la gente de Bolivia, ellos tienen hematocritos, los que viven en La Paz, en la altura, hematocritos más altos de referencia que los nuestros, por ejemplo, porque viven en la altura. Entonces, sus valores de referencia no son exactamente iguales, ¿sí? en ese punto. Pero después, en la mayor parte de los valores, estoy pensando en hematocritos, los leucocitos son iguales en todas partes del mundo, las plaquetas también. Lo que puede haber es variación en el glóbulo de rojo por el tema de la altura y adaptación a la altura. Entonces, generalmente, la gente que vive en la altura, en Distrito Federal de México, o vive en La Paz, en Bolivia, tiene valores más altos de glóbulos rojos hematocritos por un tema de compensación, ¿no? De la oxígena, de la menor presión de oxígeno. Presencia de plasmocitos, bueno, esa ya la vimos. Bueno, acá me pone Alexia Rodríguez, PML, RAR, RAR alfa, es la traslocación de la promielocítica. ¿Podría repetir de nuevo la patología de lo que estaban hablando? Bueno, eso ya pasó, no sé, se está entrecortando la comunicación. Bueno, a algunos se le corta, también puede ser un problema de Wi-Fi mío o de que en general las personas me están escuchando. Que puede darse una linfoadenopatía en la etapa final, sí, puede haber linfoadenopatía, es hacer un proceso mieloide. Acordate que estos pacientes está todo conectado y aparte estos pacientes tienen hepatosplenomegalia. Después, como cualquier tumor, ya sea un tumor sólido, puede terminar en linfoadenopatía, sí, totalmente. Puede tener, no es un síntoma, vamos a ver. ¿Cuál sería el fundamento de la aparición de sombras de Gumbridge? Son núcleos de linfocitos aplastados. Los núcleos de los linfocitos de la LMC, esos núcleos soldaderos, son más frágiles y se aplastan y dejan esas manchas que dejan.
Eh, Perdón, profesor, ¿podría repetir la razón que haya presente? Bueno, ya lo vimos. Se detectó, bueno, eso ya lo vimos. Creo que, a ver, para abajo. Estoy mirando el chat. Para. No, Ya apagado. verdaderamente que no está quieto, el tipo te va. Ahí le saqué un poquito el sonido de fondo. Con el reporte. Creo que mucho ayuda, creo que es de mucha ayuda el médico descubrir los blastos, sí, totalmente. Bueno, ahí tengo el nombre de Enrique. Bueno, les agradezco los agradecimientos, son todos agradecimientos. Bueno, gracias Lady, gracias Lilia. Celeste siempre está. Bueno, Celeste me hace otra pregunta. En caso de monocitos, características de monocitos inmaduros, frecuencia de mielomonocíticas. Bueno, la frecuencia, hay una leucemia que es mielomonocítica crónica, de la cual hoy no hablamos, porque forma parte de los síndromes mielodisplásicos, no es tan frecuente, ¿no? Y aparecen monocitos maduros. Y acordate que aparecen monocitos más maduros en la M5B. ¿Sí? Cuando vos no sabés qué es, Celeste pone células atípicas de aspecto monocitoide. No estás seguro. Vas a ver que tenés un 40% de monocitos, no es normal. El valor normal de monocitos es hasta 10 o 11% para nosotros acá en Argentina. No, si tenés 40% de monocitos y tenés 45.000 glóbulos blancos, y andá pensando que esos monocitos no son tan normales. Eh, Muchas características por la breve clase, sí, en poquito tiempo. La verdad que me autofelicito yo mismo, porque no puedo creer haber dado dar prácticamente la mitad de la materia en casi 2 horas. Granulaciones en monocitos es raro observar, pero puede haber, lo que es más común, Celeste, es vacuolización. La vacuolización citoplasmática en monocitos es más común que la granulación. Pero puede aparecer, sí, y se forman monocitos de aspecto granular o se forman monocitos de aspecto vacuolado. Sí. Los valores ya están, sí, bueno, eso ya lo vimos. México, mucha gente de México. Les agradezco, los chicos de México me siguen mucho y me animan mucho a seguir acá en las redes. Así que todos los de México, no se me enojen los demás, ¿no? Chile, Brasil, Venezuela, Colombia. Tenemos algún brasilero, pero perdido. Tenemos que dar las charlas en portugués también. Bueno, muchas gracias por la ponencia, bueno, gracias. Les quería decir que prontamente, bueno, primero tenemos la charla, que ahora me tomo un cafecito, y a la hora, si entran en mi página de Bioquímica y Salud, es una charla gratuita, libre, directamente en la charla, es un vivo en Instagram, que hago con el doctor Matías Alvizate, médico, especialista en medicina ortomolecular, que va a ser súper interesante, porque vamos a hablar de medicina molecular. Y después lo segundo es que estamos ya armando un curso de, de plasma rico en plaquetas, porque veo que tengo mucho pedido por parte de la gente, ¿sí? Tengo mucho pedido, muchos me piden por mail, muchos me piden por el Instagram, por el Messenger, me están pidiendo mucho un curso de plaquetas, entonces estoy diseñando un curso a futuro, después Carolina hará la promoción, que vamos a tratar de hacerlo en un mes, con certificado, vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de armarlo. Estamos trabajando en ese tema porque tengo mucho pedido, mucha demanda de ese curso. La gente me escribe, dale Claudio, da el curso de PRP, da un curso de PRP, da un curso de PRP. Yo estoy dando el curso de PRP para la gente de Atalac, y es algo que es mundial el uso del PRP. Y bueno, yo les tengo videos para mostrarles cómo trabajamos, cómo preparamos el plasma rico en plaquetas, cómo se activa, las proporciones, o sea, todos temas técnicos. Acá, Carolina, próximo curso de PRP, ya informaremos acerca de la inscripción, horario, etcétera. Será aproximadamente en un mes, escribe acá Carolina, que es la que me ayuda acá en las redes sociales, que presenté. Acuérdense que el Instagram es Bioquímica y Salud, para los que quieran escuchar mi charla ahora. Y en YouTube también, acá me están diciendo, en YouTube también tengo el canal que se llama Suscríbanse, vamos a subir más videos. Estuve por subir un video de vitaminas, pero bueno, estuve con un montón de actividades. Estuve con un montón de cosas.
Colombia, bueno, sí, estoy muy agradecido. Hemos tenido también muchos chicos de Colombia en el hospital haciendo concurrencia, de Orozco. Facebook, me escribe Carolina, el fanpage, Bioquímica y Salud, Claudio Daniel Carbia, también pueden buscarme en el fanpage de Facebook, ahí me encontraron muchos. Bueno, gracias Alexia, Entre Ríos, linda provincia. Bueno, gracias Diana, muchas gracias a todos los que están ahí. Estoy por cerrar porque me tengo que preparar para la otra charla. Me tengo que preparar para la otra charla. Sí, sí, sí. Sí, sí, acá me están diciendo seguramente más adelante haremos más cursos también, todos relacionados al área de salud. Tenía mucho ganas de hacer un curso, que hay pocos en la web, hay pocos cursos de esos. Necesitaría que ustedes después me escriban si tienen interés también, ya que están acá, todavía somos 83 participantes, si les interesa un curso de análisis clínicos en general. Ya tendríamos que armar un curso un poquito más largo, no lo vamos a ver en un mes, obviamente. Estamos hablando de un curso, calculo, de unos 3 meses, de unas 4, 8, 12 clases más o menos, para tener nociones entre 3 y 4 meses. Ya estamos hablando de un curso más grande. El de plaquetas lo podemos armar en un mes. Y el de plaquetas es el próximo curso que vamos a hacer. Estén atentos porque vamos a tener vacantes seguramente limitadas, porque no, tenemos que hacer yo les voy a hacer prácticos virtuales, o sea, es un curso súper completo, les voy a dar mucha bibliografía, muchísima bibliografía, preparación de plasma rico en plaquetas, preparación de plasma rico en plaquetas en fibrina, preparación de plasma rico en plaquetas rico en leucocitos, todas las técnicas para prepararlo, cómo se preparan, les voy a dar un libro de PRP, y les voy a dar varias revisiones bibliográficas, así que es un curso súper completo. Los chicos que están haciéndolo ahora por Atalac están súper contentos con el curso, realmente hasta algunos quieren volverlo a repetir, porque quedaron súper contentos. Y nos están quedando 3 clases más o menos para terminar en Atalac. ¿Te interesa mandar un mail para cursos? Para inscribir, mandar tu nombre, email y teléfono que está interesado en mandar para... Sí, para el curso, me están diciendo acá, bueno, para el curso de PRP, como lo vamos a abrir, contesté todos los mails, todos. Tuve cerca de 600 mails, para que entiendan. Y se me juntó con un montón de cosas de trabajos de otras actividades que tengo y los cursos de Atalac. Así que los que estén interesados en el curso de PRP, acá que somos 83 personas, escríbanme en el curso, vieron que les contesté a todos, me escriben en el Bioquímica y Salud, me interesa el curso de PRP, me interesa, entonces, bueno, les voy reservando como una vacante, les voy dando como una prioridad, porque tengo que tener un límite de gente ahí. Porque sí, por el tema de la parte práctica, por el tema de compartir la bibliografía, son cursos más cerrados estos. Para el curso de PRP, los que le interesen me mandan, Claudio, a mí me interesaría hacer el curso de PRP. PRP hoy se usa para tratamiento de múltiples patologías. Tenemos médicos invitados en la charla, tenemos médicos de Brasil invitados que nos van a dar la charla. Vamos a tener invitados acá de Argentina que son líderes en PRP y en preparación de geles, porque el PRP también se preparan geles. Se usa mucho en odontología para cicatrización de heridas, se usa para tratamientos estéticos, para mejorar las líneas de expresión, se usa para la alopecia, ¿sí? Se usa para la alopecia, para las arrugas, para relleno en los labios, para relleno de los glúteos, se usa para traumatología, para la artrosis y la artritis, porque les digo como una mini entrada de eso. Es lo que se descubrió en la plaqueta, que adentro de sus gránulos alfa tiene unos factores de crecimiento, porque yo soy bioquímico y me interesa la bioquímica, unos factores de crecimiento que cuando se liberan, el factor de crecimiento plaquetario, el factor de plaquetario 4, que todos estimulan la síntesis de colágeno, de síntesis de tejido epitelial. Entonces es muy útil para cicatrización de heridas, ¿sí? Nosotros en el hospital lo estamos usando para cirugía
de columna, la gente de cirugía, en el corte que hicieron, en el corte de la cirugía, colocan adentro, los cirujanos colocan el gel de PRP y logran una recuperación mucho más rápida, ¿no? En odontología, para tejido, para injertos, para tejido para maxilar, se usa mucho en odontología. Odontología es el primer lugar que empezó a usar PRP, así que, bueno, con esto voy terminando, así ya me preparo para dentro de una horita hablar con Matías. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por estar y que tengan un excelente fin de semana. Chau a todos, saludos desde Argentina para toda Latinoamérica. Gracias, Carolina, gracias por todo, Caro. Ahora charlamos un ratito, gracias. Gracias nada, a todos. Marisa, ¿querías hablar algo? Gracias, Claudia. Excelente. Sí. Felicitaciones. Y te decía que, bueno, la verdad que es muy bueno lo que estás haciendo, compartir todo lo que sabes. Y la verdad que se me ocurrieron muchas cosas para poder hacer con vos en investigación. Así que sigue adelante, porque la verdad que es muy importante lo que estás haciendo. Bueno, así que, bueno, felicitaciones y felicitaciones gracias a todos los que están acá escuchando. Bueno, buen fin de semana. Les mando un beso. Gracias, Marisa, por tus palabras. Te mando un beso grande. Un beso. Beso grande.